Continuamos. José Antonio Rodríguez, aquí en Ser Humano. Recordemos esa época, si puedes y quieres, de los 12 años de Balaguer, 7 días con el pueblo, que quizás no estuviste muy activo ahí, pero bueno, fue parte de nuestra historia. Y el compromiso tuyo con contenido social, con temas de protesta, ¿cómo fue esos momentos para ti? Bueno, yo llego a Santo Domingo de la Romana en el 74, o sea, justo en medio de 7 días con el pueblo. O sea que yo esa experiencia no la viví, pero sí tenía ya conocimiento de la canción social. Pero estaba la efervescencia. La efervescencia empieza ahí, bueno, todavía Silvio, Noel, eso no eran conocidos, fueron conocidos ahí. Pero ya sí se conocía la obra de Serrat, sobre todo con las musicalizaciones a Machado. Y tal vez por mi vínculo con la poesía, pues eso empezó a darme a moverme la cabeza hacia ese tipo de canciones. Y cuando llego, tuve experiencia con los 12 años. Recuerdo que andaba con unos primos en una discoteca. Llegó el hijo de un general, mandó a cerrar las puertas de la discoteca. Había una pareja que estaba bailando, disfrutando, y al tipo le gustó la muchacha, y fueron los guardaespaldas de él a decirle al novio que él quería bailar con. Y aquello fue muy traumático para mí. Fue muy traumático. Y ahí, nada, empecé en la UNFU, pero pasé a la UAS. Y ahí sí empecé con el grupo Módulo. Tú recordarás el Claro. grupo Módulo, que estaba María Cela, estaba Jordi Masay. Sí. Pero vea que pequeño es el mundo, que Jordi ahora es el padre de Vanessa, Así es, la esposa de Nono, mi hijo. Y nada, ahí empezamos todos a hacer la canción social. Y después empecé ya como José Antonio, como solista, en la casa de teatro inicié. Que es importante recordar eso, porque las nuevas generaciones no se imaginan que hace cerca de 50 años vivíamos situaciones como esa. Sí. Y se da la libertad. Y estoy hablando de una de las que viví, una de las que viví. Uh-huh. Pero y algo cotidiano que vivía una persona que estaba en el medio, no que estaba haciendo política necesariamente. Era muy difícil. Las muertes de Orlando y de personas admiradas y queridas, ¿no? Todo eso, me golpeó. Fuerte. Me golpeó. Como ministro de Cultura, ¿cuál tú crees que fue tu mejor aporte, tu gran aporte? Lo que más satisfacción te dio. Yo te diría que la descentralización como yo decía, yo soy un ministro sin dinero, porque utilizábamos el dinero para los proyectos culturales. Yo creo que la obra más importante que hicimos, que se perdiera, fue muy triste, porque era invertir en los pequeños grupos de todo el país que hacían cultura. Eso se hacía en todas las provincias. Con muy poco dinero. Eran 100 millones anuales y dejamos 364 proyectos culturales diseminados por todo el país. Eso movía, aunque era poco dinero. Claro. La idea de eso. Pero movía la economía local. Porque de lo que tú hablabas, o sea, cuando conocimos y reconocimos el valor de la cultura por los aportes que hacía a la economía, estamos hablando de que con la primera encuesta y faltando la segunda,
como me decía el señor Albizu, con la segunda encuesta yo estoy seguro de que el aporte que hace la cultura al PIB es de un 3%. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Y con tan poca inversión se puede hacer crecer tanto el aporte que hace la cultura y sobre todo y no es un problema de gobierno, es un problema del mismo sector. Nosotros no saber cuál es nuestro valor. Nosotros creemos que somos solo alimento para el alma, que subimos a cantar y que con el aplauso lo tenemos todo. Si entendiéramos que ese aplauso que fue a verte cantar, pagó una entrada y que esa entrada le dejó un por ciento al Estado y que ese por ciento al Estado es casi de un 3% del Producto Interno Bruto y que está muy bien que se utilice ese dinero en hospitales, en escuelas, pero por favor, no es como usar la razón. Yo no soy economista, pero es que usando la razón, si la economía naranja, la economía de la cultura te aporta eso sin inversión, ¿te imaginas lo que pudiese ser invirtiendo? Si los estados invirtieran. Y es una pena, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas estuvo el expresidente Iván Duque y hablaba de esto, de Creo los que Iván aportes de la Duque es el economía. mejor ejemplo. Sí. Yo me reuní con él siendo embajador cuando fuimos a defender el tema de la bachata. Él hizo un espectáculo en un teatro para los miembros de la UNESCO que habían ido por primera vez a un país latinoamericano a hablar sobre el patrimonio y a definir los patrimonios. Y yo le pedí, por favor, que yo quería saludarlo. Entré a uno de los camerinos donde él estaba antes de que empezara. Y empecé a decirle lo de los proyectos culturales, lo que habíamos logrado. Y él me decía, ¿qué es lo más famoso que tiene Colombia? Bueno, lo que más se conoce es el café. Y dice, exacto. El café es lo más famoso que tiene Colombia. Y el café en Colombia hay que subsidiarlo. Sin embargo, la cultura es la única industria del Estado y hay que invertir en ella. ¿Por qué es tan difícil entender que lo único ahora con este tema de la inmigración y el temor de la inmigración, lo único que te da fortaleza es tu cultura? Lo único que te identifica es tu cultura. Lo único que te diferencia es tu cultura. Lo que tienes que preservar, en lo que tienes que invertir, es en tu cultura. Y lo que atrae a los turistas, un país que vive del turismo, entre otros puntos. Además, recuerdo una experiencia que te va a encantar. Siendo ministro me invitaron siempre a unas reuniones que hacían unos periodistas del sector de turismo. Hicieron uno en Puerto Plata, hicieron uno en Punta Cana y me invitaron. Y en Puerto Plata yo tuve unas palabras y me pidieron que hiciera otras palabras en Punta Cana. Entonces tomé muchas fotos de playa, montañas, y con una música a lo último. Estaban allí sentados todos estos periodistas, no solamente dominicanos, sino y sobre todo extranjeros. Y le puse aquella música en una pantalla gigante, todo el río, la playa, todo. Y cuando terminé, le dije, qué linda, qué lindo son los paisajes. Y todo el mundo pensaba que yo hablaba de República Dominicana. Digo, miremos de nuevo la foto. Y pusimos la foto con el título de donde era. No había una sola foto de República Dominicana. Entonces luego puse fotos de Pedro Mir, Freddy Vera, Juan López, de todos estos dominicanos ilustres miembros de la cultura, sin el título abajo. Le pregunté
¿Alguien duda de dónde son? Sí, claro. Y en base a ese discurso me visitaron los directores de 3 o 4 hoteles, que querían verme. En ese tiempo el sargazo estaba acabando con el turismo, sobre todo de Punta Cana. Y ellos fueron y me dijeron, te vinimos a decir la experiencia con el sargazo en Punta Cana. Hay dos dominicanos que trabajan en la diversión y eso, el entretenimiento, nos pidieron, porque íbamos a cerrar, y nos pidieron que por favor le diéramos un chance. María Elena, se reunían a las 12 de la noche y hacían una fogata. ¿Con el sargazo que recogían? No, una fogata. Hacían una fogata. Una fogata, sí. Ajá. Y reunían a todos los turistas y le empezaban a hablar del Bacá. No. A la 1, a las 2 de la mañana, decía, ahora vamos a buscar Bacá. Y ahí iban todos esos turistas para un cañaveral. Estos tiguerazos cogían un gato, le amarraban una vaina a la cola con fuego y lo tiraban. ¡Ahí va el Bacá! Esa era de las pocas cosas que hacían. Hacían el juego de la soga. Ajá. Y el que ganaba, el que perdía, iba a la playa y le hacía un caminito en las algas, en el sargazo, para que entraran los que ganaban. Wow. Dice, no tuvimos que cerrar. Son de todas las cosas que hacían. Hablando que creatividad. Sí, enseñaban a cocinar sancocho, de todo. Ahí, ¿por qué hablo de la anécdota? Porque eso es lo que son. El valor del turismo en República Dominicana no es una playa. Claro. No es un paisaje. Eso existe en todas partes del mundo. El valor de nosotros es la gente. La gente. Y la gente es cultura. Y aquí hay un talento natural y con una inversión, pero entonces tenemos y la forma del dominicano ser. Contraste, José Antonio, como lo que iba a pasar con lo de la reforma fiscal, o sea, fuera los incentivos para la ley de cine y adiós la ley de mecenazgo que acababa de ser promulgada. O sea. La ley de mecenazgo vino con dificultad. Pero yo te digo, yo se lo pregunto a los economistas. Si nosotros somos capaces de dejar el 3% del Producto Interno Bruto, ¿qué de trabajoso puede ser? Y además, viendo la inversión que hace el Estado en medios, y sabemos qué medios, que no necesariamente es el medio que quisiéramos que permaneciera, sino el medio que me hace permanecer. Y creo que me entiendes. O sea, ¿te imaginas tú que pudiese diseñarse una plataforma de inversión en la cultura? Una plataforma público-privada para que no pase como el 4%. O sea, donde se decida hacia dónde invertir y que esa misma inversión genere dinero que le entre al Estado. Yo estoy casi seguro de que en 10 años lo que el Estado invirtió ya no tendrá necesidad de hacerlo. Yo juraba, José Antonio, que después de la pandemia íbamos a aprender la lección de que la cultura y el arte sí era un producto de primera necesidad. Número 1, ese artista cómo lleva el arroz y la habichuela a su familia en base a su trabajo, que es ofrecer arte y cultura. Y por otro lado, cómo nosotros eliminamos el estrés, evitamos un ACV, evitamos un ataque al corazón. Y la comunicación, lo que tú haces, tú formas parte de la cultura. Sí. Tú eres parte del sector de la cultura. Pero a la vez, cuando yo consumo, en el buen sentido de la palabra, un concierto tuyo y disfruto, elimino estrés. Y estoy ganando y salud, si solamente que es un producto de primera necesidad. Si solamente vas tú y te sientas solamente tú en la sala y pagaste los 1,000 pesos que costó la entrada, el único que pierde soy yo. Gana el Estado. Eso. Porque de esos 1,000 pesos recibe un impuesto. ¿Cómo será José Antonio como papá? ¿Qué dirá? No va Beto. ¿Qué dirá Gabriela?
Y a Sebastián Por le favor. preguntamos, porque con la obra Nido para Ángeles, ahí está. Cuando regresemos, hablamos con el padre y uno de los hijos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.